Buenos días compañeros y profesora presente. El día de hoy les compartiremos el tema Las alteraciones de la percepción, presentado por el equipo 3, conformado por Telle Suárez Salvador, Aguilar Rojas Aldo Fernando, Cruz Guerra Ingrid Fernanda, González Romero Estrella y su servidora Pliego Estrada Norma Gabriela. Comencemos. Alteraciones de la percepción. Un tema muy importante. Abarquemos desde la percepción. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta sensaciones a través de sentidos. Un ejemplo de ello podría ser al abrazar a alguien, al tomar una taza de café, al ver el cielo, al probar una paleta, al oler un perfume, entre otras cosas. Pero ¿quién diría que podemos alterar nuestra percepción? Sí, nosotros podemos alterar la percepción. Y esto puede afectar completamente a la memoria y a la conciencia. Algunas causas son la forma y el ritmo de vida que llevamos diariamente, día con día. Las relaciones humanas, las circunstancias sociales, la filosofía de vida, la excesividad de competitividad, pero sobre todo es el sobreesfuerzo que genera el ser humano día con día, continuamente, tanto en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Existen una forma en la que también se le llama alteración de la percepción, que son los olvidos psicógenos. Se pueden desencadenar trastornos de ello, como la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, entre otros, que necesitan inmediata atención, ya que nos pueden afectar en nuestro día a día. También existen otros ejemplos de alteración de la percepción, que es la ilusión, la alucinación, las pseudopercepciones, los trastornos estésicos y la dimorfosias. Son algunos ejemplos un poco conocidos, principalmente por la alucinación y la ilusión, que son totalmente diferentes. La alucinación no tiene estímulo y la ilusión sí tiene. Las alteraciones de la percepción también se pueden dividir en dos grupos, que son las distorsiones perceptivas. Caray, ¿qué son las distorsiones perceptivas? Las distorsiones perceptivas es cuando se percibe de manera diferente a la esperada un elemento, las características de un elemento. Un ejemplo de ello puede ser la micropsia, que es cuando se distorsiona la percepción visual completamente. Yo lo tomo así como cuando éramos chiquitos y creíamos que había un monstruo enfrente de nosotros, cuando en realidad eran todos nuestros juguetes amontonados o toda nuestra ropa amontonada. Eso podría ser un ejemplo de las distorsiones perceptivas. Por otro lado, están los engaños perceptivos. Los engaños perceptivos se distinguen fácilmente porque el estímulo que lo causa no tiene alguna existencia real. Esto puede ser como cuando creemos que alguien nos está observando o que alguien nos está siguiendo y no es así, sino todo lo contrario. No hay nadie en nuestro entorno que pudiera observarnos o seguir, sino simplemente es una alteración que ya tenemos de nuestra perspectiva. Y ahí es donde entra que afecta la memoria. Bueno, para conocer un poco más, mis compañeros hablarán de algunos ejemplos de la alucinación, de la ilusión, entre otros. Gracias.
En base a lo que nuestra compañera Estrella anteriormente nos dijo, voy a completar su información. La percepción. Bueno, cuando hablamos de percepción, hablamos de cómo vemos las cosas desde un ángulo que no siempre es el mismo a los demás. Pero, eso sí, sin salirse de la realidad. Un ejemplo, al observar una imagen, podemos nosotros sentir miedo, repulsión o, no sé, tristeza. Y otra persona puede sentir alegría, nostalgia, etcétera. Todo esto, pero sin salirse de la realidad en la que vivimos. Entonces, algunos factores que pueden cambiar esa realidad se le llaman alteraciones de la percepción que veremos a continuación. Bueno, las alteraciones de la percepción son trastornos que afectan a nuestra memoria y la conciencia, y que estas alteraciones son provocadas por diferentes circunstancias, como nuestra compañera ya nos había mencionado previamente, como las circunstancias sociales, la filosofía de vida, la forma en que vivimos, la gran competitividad que tenemos. Pero, ¿cómo podemos evitar alguna alteración de la percepción? Bueno, teniendo una mejor calidad de vida, rodeándonos de algún ambiente de tranquilidad, como la naturaleza, tener un buen descanso y de forma integral tener esta intervención para tener una mejor calidad de vida y así poder evitar este tipo de alteraciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son percepciones falsas, como auditivas, táctiles, olfativas, etc. En algunas ocasiones son causadas por enfermedades del sistema nervioso, ciertos medicamentos o el consumo de sustancias ilícitas. Tipos de alucinaciones. Alucinaciones auditivas. Es cuando una persona escucha voces o cosas que no existen y que nadie más puede escuchar. Alucinaciones visuales. Es cuando un sujeto ve cosas o personas que nadie más puede ver en ese momento. Estas son causadas por estar bajo el efecto de medicamentos o estar alcoholizado. Alucinaciones táctiles. Suceden cuando una persona siente que algo la está tocando en su piel, cosa que no sucede, y estos son consecuencias de estar alcoholizado o en abuso de sustancias ilícitas. Alucinaciones propioceptivas. Es cuando los individuos sienten que flotan o sentirse fuera de su cuerpo. Este tipo de alucinaciones también hace que tengas la sensación de que usted o una parte suya está en una ubicación diferente a la de su cuerpo físico. Alucinaciones olfativas. Esto sucede cuando un sujeto olfatea cosas que no existen. Este tipo de alucinaciones es muy extraño. Esto sucede a causa de un daño en el sistema olfativo o por epilepsia. Gracias. Soy Aldo Fernando Aguilar Rojas y les voy a explicar sobre el tema de la ilusión. ¿Y qué es? La ilusión es un engaño de nuestros sentidos, es algo que en realidad no es real, pero nosotros lo estamos percibiendo de manera diferente, ya sea algo que cause felicidad, miedo, tristeza, entre otros. Estas son causadas gracias a que el cerebro no recibe bien la información y eso se puede deber a enfermedades psicológicas, emociones como la ira, tristeza o el amor o simplemente porque tú quieres hacerlo. Y un ejemplo de estos es al ver el centro de una determinada imagen, se producirán ilusiones ópticas como ver alrededor moverse o ver una imagen sin color y transformarse esta en colorida. Y para que no se confundan, en la ilusión se ve otro objeto del que en realidad está, en cambio la alucinación se ve algo que en realidad no está. Tipos de ilusiones. Existen tipos de ilusiones
como lo son las ópticas, auditivas, táctiles, gustativas y olfativas. Empecemos a hablar por la óptica, que como bien dice su nombre es algo que afecta al sentido de la vista y hace que percibamos la realidad de manera distorsionada. Esta ilusión se divide en dos, las fisiológicas y las cognitivas. Un ejemplo de las fisiológicas, como ya se mencionaba, es al ver el centro de una imagen para posteriormente cambiar la misma imagen pero en blanco y negro y esta imagen sigue a color. Por su parte, un ejemplo de las cognitivas es cuando una imagen está estática, esta se ve como si se moviera. La ilusión auditiva hace que el oyente escuche sonidos que en realidad no están pasando. E igual se escuchan sonidos que son imposibles de escuchar y estos se ocasionan por deformaciones de sonidos, pero esto se determina que es algo normal del humano. Continuando con los tipos de ilusiones, vamos con las ilusiones olfativas, las cuales estas hacen que confundan los olores, es decir, si huele rico, ellos pueden oler desagradable o simplemente no huelan nada, y viceversa, pueden oler desagradable, pero ellos huelen todo lo contrario a eso. Las ilusiones gustativas, estas confunden a la lengua y en vez de dar un sabor agradable, dan algo que no les gusta y viceversa, a tal grado que hay casos que sienten que los envenenan. Las ilusiones táctiles, como su nombre lo indica, afecta al tacto y puede ser tanto pasiva como activa. Y un ejemplo de estos es cuando metemos a la vez las manos eh, en una, en un recipiente, una con agua fría y una en agua caliente. Y al momento de meterlas en agua tibia, da una ilusión táctil. Buenos días, mi nombre es Cruz Guerra Ingrid Fernanda y para terminar voy a dar la conclusión de todo lo que se vio del tema. Como podemos ver según lo explicado de mis compañeros, la percepción es la capacidad de identificación, reconocimiento e integración de la información que son la información sensorial, lo que quiere decir visual, auditiva, táctil y somestésica, y de la información espacial que es de la propia persona o del entorno y de la información de los símbolos abstractos, que son el habla, la escritura y la lectura. La mirada que lanzamos a nuestro alrededor nos permite localizar e identificar los objetos que se encuentran en nuestro entorno. Del mismo modo, captamos los diferentes tipos de sonido que llenan a nuestro espacio vital y de igual manera otras sensaciones como el frío, el olor, un aroma determinado o lo áspero de una superficie. Nos informan que lo que hay a nuestro alrededor es todo eso son diferentes tipos de estímulos que recibimos o buscamos y que forman parte del mundo en el que nos encontramos. Ese mundo es, pues, un universo de estímulos en el que el ser humano se halla inmerso. Ahora que hablamos sobre la percepción, me gustaría explicar sobre las alteraciones de la percepción, que como mis compañeros exponen y analizan las consecuencias del daño cerebral traumático, así como las principales alteraciones cognitivas que tienen lugar tras un daño cerebral adquirido, especialmente los déficits visuales, atencionales y perceptivos, enfocando que nosotros estamos hablando de los daños o alteraciones de la percepción. El término daño cerebral adquirido o abreviado DCA comprende las distintas alteraciones que tiene como característica común su aparición tras una lesión cerebral que interrumpe en el desarrollo vital de los pacientes, volviendo a que las alteraciones de la percepción son alteraciones en la que la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral. En ausencia de las alteraciones cognitivas globales y sin que esas alteraciones pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas, objetos, agnosia asociativa, agnosia perceptiva, prosopagnosia y agnosia para los colores. Les voy a explicar detalladamente qué es cada uno de estos tipos de agnosia. La agnosia visual es una deficiencia visual adquirida que se caracteriza por la dificultad de reconocer estímulos sin podérselos atribuir a pérdida de la visión, dificultades en el lenguaje o deterioro mental general, como por ejemplo las personas con agnosia visual pueden relacionar un rectángulo con un libro o un guante con una mano,
así objetos que se parecen relacionarlos con otros que no tienen mucho que ver. La agnosia asociativa se entiende situada en un nivel cognitivo superior del procesamiento, asociado con la información almacenada acerca de los objetos. Resumidamente estamos hablando que es una memoria. La agnosia perceptiva es cuando la persona no es capaz de identificar la forma de los objetos, como por ejemplo una persona con agnosia perceptiva no puede reconocer las diferencias entre objetos similares, copiar su dibujo ni reconstruir mentalmente formas. Y la prosopagnosia consiste en la dificultad para distinguir una cara conocida. O sea, lo que se refiere es que sí sabe que está viendo una cara, pero ha perdido una conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Ejemplo sería una persona con prosopagnosia cuando te ve no va a reconocer tu cara, pero lo que hace son reconocimientos deductivos, ya que puede buscar algo que represente tu identidad, como tu tono de voz, el color del pelo o algunos accesorios con los que te identifique. La agnosia para los colores o cromática es la incapacidad para designar el color como una consecuencia de una alteración perceptiva, como por ejemplo una persona que no puede distinguir los colores, pero a pesar de eso esas personas aunque estén afectadas, pueden emparejar los colores guiándose por el brillo, porque eso sí lo pueden identificar. Y pues ahorita solo les mostraríamos las bibliografías de donde sacamos la información previamente compartidas por si alguno quiere indagar más a fondo sobre el tema visto. Gracias y nos despedimos.